Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean nuevamente a una capacitación más de Acrópolis Capacitaciones. Bienvenidos a todos al webinar Manejo Clínico y Entrenamiento Físico en Tendinopatías. En este caso tenemos a expositores internacionales llegados de Chile, kinesiólogo, el profesor Víctor Olivares Ibarra. Él es kinesiólogo, profesor de educación física, es especialista en kinesiología del deporte, socio fundador y past president de la Sociedad Chilena de Kinesiología del Deporte, es docente clínico nacional e internacional. También con nosotros tenemos al kinesiólogo y licenciado Sebastián Mansun Nasal, también es kinesiólogo, tiene un CERT, Mechanical Diagnosis and Therapy, MDT, socio en clínicas de rehabilitación deportiva, KPT, kinesiología deportiva, tiene también una formación en terapia manual ortopédica, es director del SOCIDE, Sociedad Chilena de Kinesiología del Deporte, y obviamente es expositor nacional e internacional. Dejamos de todo la bienvenida a ambos expositores. La métrica va a ser la siguiente: a todos los participantes tienen un botón en la parte inferior donde dice preguntas y respuestas. Ahí van colocando sus preguntas y al final habrá un espacio de más o menos de 10 a 15 minutos para que los panelistas respondan sus inquietudes. Sin más que desear, bueno, le damos la bienvenida al licenciado Sebastián Mazún. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a Acrópolis Capacitaciones por la invitación. La verdad que para nosotros es un placer poder estar ahora, a esta hora y hoy, hablando sobre tendinopatía, que es un tema que con Víctor hemos desarrollado por un tiempo largo, con varios cursos presenciales, y debido a la contingencia mundial de coronavirus, hemos dado varias charlas sobre tendinopatía. Víctor, no sé si quieres dar alguna introducción antes de que yo comience. Sí, perfecto. Bueno, buenas noches. Gracias por la concurrencia. Para nosotros es un honor también participar de esta actividad. Y la idea de poder entregarles estos contenidos es debido fundamentalmente a que a lo largo de los años de la experiencia de la parte clínica nos hemos dado cuenta de que habían algunos problemas en cuanto al desarrollo de la evaluación y la dosificación de cargas, sobre todo en el tipo de patología en tendinopatía, y hace varios años decidimos organizar primero algunas charlas y después un curso que ya lo hemos dictado por más de, calculo yo, unas 15 oportunidades, entre 12 o 15 oportunidades, tanto en Chile como en el extranjero. Anduvimos muy cerca de Panamá, estuvimos en Costa Rica hace un tiempo atrás, así que esperamos en el futuro también estar con ustedes cuando toda esta pandemia acabe. Así que lo dejo con Sebastián, después la segunda parte me va a tocar a mí. Eso sí, si quieres, Sebastián, puedo dar una pequeña introducción con una sola diapo antes de que puedas partir, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de fundamentalmente para introducirlos un poco en lo que van a ustedes escuchar en los conceptos. Es que habitualmente cuando nosotros nos encontramos frente a una patología, una tendinopatía, pensamos que muchas veces el asunto es bastante fácil, es que solamente hay que darle algún tipo de trabajo excéntrico, y de hecho la literatura está llena de información en relación a tendinopatía. El doctor Google para muchos pacientes significa que pueden hacer ejercicio y con eso va a andar bien. Pero la verdad es que cuando nosotros como fisioterapeutas llegamos a una esquina en donde nos encontramos con este tipo de semáforo en donde nos indican una serie de tipos de tratamiento, la verdad es que no es tan fácil. Lo que tenemos acá, en el caso, digamos, de este pececillo de color amarillo, tiene que ver con que muchos de los conceptos que nosotros vamos a revisar en esta hora de exposición probablemente no van en la dirección habitual en la cual se destila el proceso de decisión terapéutica. Va a ser interesante poder nosotros mostrar de que hay cosas que en realidad parecieran ser, que no lo son, como en el caso, por ejemplo, de esta manzana con un fondo, con un interior de naranja, y que en realidad nos confunden a la hora de tomar decisiones. Y por lo tanto, lo que les solicitamos finalmente es que durante toda la hora que vamos a estar en conjunto mantengan su mente abierta para poder recibir los conceptos y probablemente después tener tiempo para discutir. Simplemente esa introducción, Seba, para que puedas tú ahora seguir adelante. Entonces, en relación a lo que vamos a conversar un poquito hoy, a modo de introducción, y el tema que yo voy a abordar antes de Víctor, es principalmente hablar sobre dos temas que son bien importantes y
bien concurrentes cuando uno habla de tendinopatías, que son principalmente el concepto de inflamación y el concepto de degeneración. Y obviamente el tercer punto sería en este caso el dolor. Vamos a ver pues qué pasa con el dolor. En cuanto a la inflamación, hace mucho tiempo se creía que existía inflamación en todas las patologías del tendón. Cada vez que el tendón tenía degeneración, efectivamente existía inflamación, y por mucho tiempo se creyó y se le adjudicó a la inflamación como el factor que producía las respuestas sintomáticas de los pacientes. O sea, para que un paciente tuviera dolor, generalmente teníamos que encontrar inflamación. Pero a medida que fue pasando el tiempo, obviamente este mito de tratar a esta patología como una patología inflamatoria y llamarla por el nombre de tendinitis, empezaron a ver que no siempre ocurría, porque empezaron a encontrar en los estudios muchos pacientes que tenían dolor, pero no se encontraban presencia de células inflamatorias dentro del tejido tendinoso, como podemos ver en este artículo, que es una pregunta o afirmación, si es el tiempo o no, o sea, que es tiempo ya de abandonar el mito de la tendinitis. Después de eso, empezaron a ver que efectivamente, como dice en este artículo, existían separación del colágeno, había fibras desorganizadas dentro del tendón, y al parecer esos hallazgos se relacionaban mucho más con degeneración dentro del tendón. Por ende, la nueva corriente después de la inflamación fue que al parecer lo que predominaba en la patología era una degeneración del tendón. Y empezaron a hablar más que de tendinitis, de tendinosis. Entonces, empezaron a ver que efectivamente pareciera que para que existiera dolor o para que existiera la patología tenía que haber este proceso degenerativo dentro del tendón. Cuando pasó un poco más el tiempo, vieron efectivamente que, al igual que con la inflamación, no todos los tendones que generaban molestia o generaban dolor o tenían síntomas, tenían presencia de degeneración. Entonces empezaron a ver que efectivamente ya no estaba tan claro si era la inflamación o si era la degeneración lo que predominaba en el curso de la patología y del dolor principalmente. Entonces, de modo de simplificar un poco la terminología, adoptaron el término con lo cual nosotros lo llamamos hoy, que es el término tendinopatía. Entonces la tendinopatía en sí nos habla de que algo está pasando en el tendón, no sabemos si hay inflamación, que puede haber, no sabemos si hay degeneración, que también puede haber, pero al parecer ninguno de estos dos hechos, ni la inflamación ni la degeneración, tiene que estar sí o sí para que se produzca síntoma en el paciente. Un poco más adelante en las diapositivas siguientes vamos a ver que efectivamente las combinaciones pueden ser variadas. En relación a este nuevo artículo, que también vieron si es que la patogénesis de la tendinopatía era más de inflamación o era más de degeneración, vieron que efectivamente muchos tratamientos orientados para disminuir la inflamación, como antiinflamatorio, etcétera, o incluso muchas veces infiltraciones con antiinflamatorios, tenían efectivamente resultados negativos con los pacientes. Los pacientes se infiltraban, los pacientes tomaban antiinflamatorio o hacían una terapia de reposo, y efectivamente los pacientes no tendían a mejorar. Por ende dijeron que obviamente se confirma que la inflamación, si estoy utilizando un antiinflamatorio, no tiene ningún efecto en el paciente, probablemente lo que predomine en los síntomas del paciente no sea la inflamación. ¿Ya? Y también vieron en este artículo que los procesos inflamatorios y degenerativos muchas veces coexisten en la patología del tendón. Entonces en el mismo tendón puede haber un poco de inflamación y puede haber degeneración en distintos sitios o en el mismo sitio del tendón, pero no sabían qué contribución puede tener esta sobre la patología del tendón. Entonces, al final no saben si haya mucha inflamación o más degeneración, qué porcentaje de esto era la que más influía dentro o en la generación de esta tendinopatía. Entonces, finalmente, uno generalmente trata de encontrar si es que es una patología inflamatoria o degenerativa. Pareciera que hoy día tratar de saber eso no tiene mucha importancia en el caso de los síntomas, porque los síntomas se pueden presentar con o sin inflamación, con o sin degeneración, o en tendones que están no inflamados y no degenerados, ¿ya? Y también ocurre muchas veces que hay pacientes también que no tienen dolor en el tendón, y uno le hace una imagen y puede ser que el tendón esté inflamado y también puede ser que el tendón esté degenerado. Entonces, lo que complica un poco a muchos colegas en esto es que no tenemos el día cero, porque probablemente muchas veces la inflamación y la degeneración viene anterior a la aparición del síntoma, del dolor en el paciente. Y la alteración, y con eso la alteración de la función. En este otro artículo, donde vieron la patología del tendón y cómo el tendón se curaba y reparaba, y vieron que efectivamente en muchas veces
se ha visto que tendinopatía aquiliana y patelaris crónica no hay, o sea, hay ausencia de células inflamatorias. Entonces, esto efectivamente no es en un tendón, sino que al parecer pasa en todos los tendones, tanto en las aquilianas como en las patelares, y en el hombro también ocurre un poco lo mismo. Muchas veces lo que uno ve en la imagen, Víctor lo va a hablar después más profundamente, pero muchas veces lo que uno ve en la imagen de un tendón inflamado o hacer un diagnóstico por una imagen, probablemente nos va a llevar mucho más a error que a acertar, porque muchas veces el paciente no tiene dolor cuando carga el hombro, pero sí en la imagen sale una inflamación o una degeneración. En este update que hicieron en la patofisiología de las tendinopatías, vieron que efectivamente la evidencia nueva, este artículo es del 2016, mostraba que efectivamente podemos encontrar presencia de inflamación en tendones lesionados, pero no siempre. No siempre la inflamación la vamos a encontrar en la zona dolorosa, puede que el tendón, pensando en el tendón aquiliano, le duele el cuerpo del tendón, pero o un poco más alejado de la zona dolorosa, y el resumen de esto es inflamada y degenerada dentro del mismo tejido tendinoso. Y hay un artículo que salió recién, que es del 2020, donde hicieron una revisión sistemática en relación a los artículos que describían presencia de células inflamatorias y de marcas, obviamente, o no, hay, y con la pérdida de función y la cantidad de síntomas que el paciente puede tener. Entonces, la cara que uno pone de repente, estando ya en el 2020, puede ser como la del GIF que tenemos aquí, porque la verdad que en todos estos años, entonces, lo que estábamos viendo era que, lo que les decía era que en este artículo del año 2020, efectivamente se vio que en lo que es las células inflamatorias y los marcadores inflamatorios de las tendinopatías del ser humano, hicieron una revisión sistemática y efectivamente vieron que existe células inflamatorias en muchas de las tendinopatías, pero no tiene tanta relación, o sea, no se ha encontrado hasta el día de hoy relación entre el dolor y la pérdida de función. Muchas veces esta inflamación está presente y muchas veces va a estar presente incluso hasta que el paciente no tenga síntomas. El problema es que muchas veces cuando el paciente no tiene síntomas, no hay una imagen que se haga después del paciente, porque probablemente como se le acabaron los síntomas, no es necesario hacer esa imagen, pero muchas veces la inflamación perdura, independiente que los síntomas y la función, los síntomas bajen y la función se recupere. Así que la cara podría ser como la del GIF que tenemos ahí, porque ya todavía en el año 2020 no son muchos los cambios que han existido en relación a la inflamación y la degeneración con respecto a la patología tendinosa. Por ende, hace un poco más sentido, o si nos preguntamos qué hace más sentido hoy, pareciera que esto es lo que hace más sentido hoy, que este modelo, que es la teoría del continuum, que presentó Jill Cook hace un par de años atrás con Craig Purdon. Ellos son dos kinesiólogos australianos que investigan muchísimo en lo que son las lesiones tendinosas. Entonces, lo que ellos pudieron ver fue que efectivamente pareciera que el tendón se encuentra en un estado normal. Tenemos un tendón normal, y ese tendón normal no es un tendón que no recibe nada de carga, porque el tendón que no recibe nada de carga es el que está acá, que no recibe nada de estrés. Por ende, muchas veces cuando este tendón normal yo lo cargo de forma excesiva, puede dirigirse hacia la generación de una tendinopatía reactiva. Si yo sigo con esa carga aumentada o sigo repitiendo la misma tarea o aumento la intensidad de esa tarea, me voy a estar dirigiendo a una etapa donde el tendón empieza a generar una etapa como de reparo, como que intenta reparar pero no puede, ¿ya? Si es que sigo con la carga excesiva. Y obviamente si en esta etapa de desreparo, o que el tendón intenta curar pero no puede, sigo con la carga excesiva, me voy a estar dirigiendo claramente a generar procesos degenerativos en el tendón. Mientras que obviamente si es que estoy en la etapa reactiva o en la etapa de desreparo o en la etapa degenerativa, lo mejor para la función y dolor generalmente va a ser modificar esa carga, que puede ser bajarla, en vez de 3 días pasar a 5 días, no siempre disminuir o modificar, perdón, no siempre modificar una carga va a ser disminuirla, sino que muchas veces esta se puede manejar de forma distinta. Por ejemplo, si el paciente entrena 3 veces, puedo hacerlo entrenar 5 veces, pero con menos carga cada vez. Ahí tengo que ir viendo qué es lo que a mi paciente le hace mejor. Y también vemos, obviamente, aquí en este lado del cuadro, que cuando el tendón recibe una carga óptima, se genera este proceso como adaptativo que es capaz de tolerar más carga, adaptarse a esa nueva carga, mejorar la función y obviamente los síntomas disminuirlos. Y probablemente el tendón, si se está adaptando, se está haciendo un tendón más fuerte y entra en este círculo que es como
virtuoso en vez de vicioso, porque logro generar esto, que el paciente empieza a tolerar de mejor forma las cargas, y obviamente el tendón, eso es una señal de que el tendón se está adaptando. Los cambios degenerativos, cuando el tendón ya se encuentra en esta etapa, probablemente los cambios que más vamos a encontrar van a ser función y dolor, pero probablemente los cambios degenerativos que se generaron en el tendón, probablemente el tendón se ha visto muchas veces que no tiene esa capacidad como de curar la estructura, sino que mejora los síntomas y la función, pero probablemente la estructura se mantenga igual. En relación a esta flecha que corre por acá al lado, es que yo tengo un tendón sin nada de carga, el típico paciente que no le pone nada de carga al tendón, es más bien sedentario, y un día decide ir a subir el cerro, o andar en bicicleta, o ponerse a trotar, y probablemente va a generar una tendinopatía reactiva, que es el típico paciente que llega a la consulta con dolor de hace un día, y probablemente si descansa 2 o 3 días se le va a pasar, y quizás nunca más le va a aparecer, mientras no repite esa carga excesiva que realizó. ¿Qué pasa con el dolor, principalmente en las tendinopatías? Vemos que el dolor, principalmente en las tendinopatías, puede ser más la de este arquero y que el casilla, más que la de este sujeto que se está depilando, porque muchas veces el paciente está como más complicado con el dolor, porque la patología tendinosa vemos que efectivamente puede ser recurrente, o sea, el paciente puede responder a una carga, pero después puede volver con el mismo dolor, si es que hay algún cambio o algún aumento muy rápido de sus cargas y el paciente no los tolera bien, puede generarse como una vuelta atrás, digamos. Entonces, por eso son pacientes que generalmente están más complicados. Y muchas veces el proceso educativo con estos pacientes es sumamente importante porque yo tengo que explicarle cómo va a responder, tengo que explicarle qué pasa si lo va a cargar y tengo que explicarle al final, si lo deja de cargar, probablemente puede generar una vuelta atrás de la lesión. En relación al dolor, sabemos que puede estar presente en cualquiera de las etapas que describimos anteriormente, como la reactiva, la etapa de reparo y la etapa degenerativa. Incluso puede existir en tendones normales a la imagen o a la resonancia, o sea, que en tendones no tengan ningún signo de inflamación ni de degeneración, pero tengan dolor. Y esto se explica también con las roturas que tiene el tendón de Aquiles, que muchas veces son espontáneas. Es más común que el tendón de Aquiles se rompa en pacientes que no han tenido dolor de tendón de Aquiles que los pacientes que han tenido tendón de Aquiles. Entonces, eso también explicaría un poco lo que ocurre en los sujetos que son asintomáticos, que pueden estar generando un daño, pero no así síntomas. Por mucho tiempo, y hasta el día de hoy también, muchas veces se asocia este dolor a un crecimiento neurovascular y un proceso como de neoangiogénesis dentro del tendón, que se producen en la etapa donde el tendón está tratando de curar y no puede, que es la etapa de disrepair, y también en la etapa degenerativa, donde ya es como un avance de la etapa de disrepair, donde ya se pueden ver varios cambios, crecimiento neurovascular y procesos de neoangiogénesis, desorganización del tejido colágeno, etc. Pero obviamente esto, que el dolor esté asociado al crecimiento neurovascular y a la neoangiogénesis, no tiene mucho sentido cuando vemos pacientes asintomáticos, ¿ya? Con tendones degenerados y con tendones no degenerados, ¿ya? Entonces esa teoría como que un poco se cae, porque efectivamente si es que tuviera que existir siempre el crecimiento neurovascular o la neoangiogénesis para que exista el síntoma, los pacientes que no tienen ningún daño del tendón nunca deberían tener dolor, y eso vemos que en la práctica clínica ocurre, ¿ya? Entonces todavía no ha sido probada una sola teoría para poder explicar el dolor o qué es lo que genera el dolor en las tendinopatías, ¿ya? Y esta teoría que les presento a continuación es una teoría que por mucho tiempo hizo mucho sentido, porque pareciera que el dolor aparece en la última etapa del iceberg, pero para abajo hay mucha historia que no conocemos, que se estuvo generando en el tendón anteriormente. Pero como expliqué recientemente, al final estas microrupturas que se empiezan a generar y esta inflamación neurogénica, si eso siempre tuviera que pasar antes de que aparezca dolor, volvemos a lo mismo que explicaba en la diapositiva anterior, no podrían existir los pacientes que no tienen nada en el tendón y tienen dolor, ¿ya? Pero sí se explica de repente cuando el paciente, o sea, sí sirve para poder explicarnos un poco cuando el paciente llega con dolor, probablemente el daño se viene generando de mucho más atrás, no solamente desde el tiempo o desde la fecha que el paciente tuvo dolor. En relación a este artículo, que es el dolor de las tendinopatías, ver más si es fisiológico o patológico, se los recomiendo porque se mencionan todas las teorías que se hablan o que tienen un poco más de sentido, que expliquen un poco qué pasa con el dolor de las tendinopatías. Y los factores que principalmente se han analizado para explicar un poco este dolor son principalmente los cambios en la matriz intracelular, cambios vasculares, que tienen que haber, parece que cambios en la estructura y en la función de los tenocitos, ¿ya? Y también cambios bioquímicos, que son estas concentraciones de neurotransmisores
principalmente glutamato y también de neuropéptida. Pero en el resumen del artículo sale algo que no deja de hacer sentido, que incluso todos estos factores pueden contribuir al dolor, pero incluso el dolor del tendón puede estar más allá de la estructura, porque no han logrado generar esa correlación de cierto daño en la estructura o cierta inflamación con dolor. Pareciera que cualquier presentación en el tendón con inflamación, con degeneración, sin degeneración, puede generar síntomas en el tendón, ¿ya? Entonces, lo que generalmente, los 3 puntos que tenemos cuando tenemos un paciente con tendinopatía, principalmente es la estructura, la función y el dolor. Y acá tenemos que ser bien claros y situarnos bien los objetivos en relación a qué es lo que nosotros queremos cambiar del paciente. Porque si es la estructura lo que siempre vamos a querer cambiar, probablemente no vamos a tener mucho resultado, porque obviamente ya sabemos que la estructura muchas veces los síntomas cambian, los síntomas disminuyen, la función mejora, pero la estructura sigue exactamente igual. Entonces, al parecer, se le ha perdido un poco se le ha dejado de dar tanta importancia a qué cambio estructural genera una terapia, sino que más bien qué cambio en función y qué cambio en dolor genera una terapia. Entonces, al final lo que al paciente generalmente le va a importar es el dolor, después le va a importar la función y al último probablemente le va a importar la estructura. Si es que el discurso mío a mi paciente es que hay un tendón roto, que hay un tendón que probablemente como estamos subiendo el hombro, cada vez que tú pasas por ahí se rompe en un síndrome de pellizcamiento, esas cosas, a mi juicio, o a nuestro juicio, son erradas en el paciente porque principalmente generan miedo y le estamos diciendo al paciente que tiene un tendón cortado, o tiene un tendón lesionado, o tiene un tendón con un pequeño desgarro, que probablemente el paciente va a decir, si me sigo moviendo, si sigo haciendo deporte, eso probablemente se va a cortar. Y eso está más o menos claro que eso no es así, ¿ya? Entonces, principalmente esto, lo que nosotros tenemos que enfocarnos en la terapia es principalmente en la función y en el dolor, ¿ya? Más importante, a mi juicio, la función que el dolor, si es que hay un buen proceso educativo detrás. Entonces, aquí conviven todos los pacientes, que es un cuadro de intersección donde están los pacientes que tienen dolor, tienen pérdida de función y tienen patología en el tendón. Acá están los que solamente tienen pérdida de función y no dolor. Ya principalmente el paciente consulta por dolor y no por pérdida de función. Acá tenemos los pacientes que tienen pérdida de función y algún daño estructural. Acá solamente los con daño estructural y acá solamente los con dolor, ¿ya? Entonces, generalmente, en los donde mayormente vamos a encontrar los pacientes, los que tienen daño en la estructura, que muchas veces se encuentra pérdida de función y también dolor. Esta diapositiva que pongo acá es principalmente para explicar algo que dije anteriormente, que es que efectivamente acá arriba vemos un círculo verde, ya que el tendón está normal, y vemos un círculo rojo. Esto es todo el diámetro o el lumen de un tendón, y vemos que una parte del tendón genera o tiene esta porción degenerativa. Si ese paciente que está sin dolor, yo lo hago subir un cerro y nunca en su vida ha subido cerro, probablemente el paciente va a generar una tendinopatía reactiva en el tejido sano, pero va a seguir con su tendinopatía degenerativa. Y esto va a hacer que le vuelvan los síntomas, pero estos síntomas pueden desaparecer en 2 o 3 días. Entonces, esto explicaría un poco que las tendinopatías de los pacientes puedan tener ese como retroceso y los pacientes pueden volver atrás si es que vuelven a hacer una carga súbita. Pero eso no quiere decir ni que la parte degenerativa está empeorando, ni que el tendón se va a cortar, solamente que generó esta tendinopatía reactiva en la porción de tendón normal que tenía, y probablemente si es solamente reactiva y yo tengo esa carga o la modifico o la adapto, probablemente puede volver a ser esa porción normal, pero probablemente esta parte degenerativa va a seguir siendo degenerativa. Entonces, los mensajes para la casa que yo quiero dejar después de esta mini charla que dimos es principalmente que tratar tendinopatía es algo complejo, que uno necesita obviamente entender cómo es la patología, evaluar también al paciente, qué es lo que le molesta al paciente, cuáles son las cargas del paciente con detalle. O sea, si el paciente me dice, no, yo troto, necesito saber cuántos días trota, cuántos kilómetros, hace cuánto tiempo, cuál es su mejor tiempo en maratón o en medio maratón, para ver más o menos cuál es el nivel del paciente o del deportista que estoy enfrentando. Porque si alguien me dice que trota y hace 5 horas en 10K, o alguien me dice que hace 40 minutos en 10K, son principalmente, o son pacientes totalmente distintos, ¿ya? Y obviamente, según lo que dije recién, las recetas en este caso no sirven, porque independiente que tenga un paciente de la misma edad, de la misma condición física, el mismo peso y que hace el mismo deporte, probablemente ese tendón va a responder distinto ante el mismo estímulo. Entonces, yo tengo que ir viendo principalmente, más que saber cuál es el ejercicio que le tengo que dar, es ver cuál es la respuesta del paciente a los ejercicios que yo le estoy dando. Si el paciente está empeorando, tengo que modificar. Si el paciente está igual, quizás puedo subir la carga. Y si el paciente está mejor,
probablemente tengo que mantener esa carga e ir aumentándola poco a poco. Pero la respuesta del paciente es mucho más importante que el ejercicio que elijo para iniciar mi terapia física con el paciente. Eso. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. Bien, muchas gracias de nuevo. Ahora me toca la segunda parte, en relación a explicarle cuál es la forma que nosotros tenemos en relación al abordaje, a la parte de evaluación. Eso ya lo mencioné en un principio, lo que nosotros teníamos y que mantengan la mente abierta. Bueno, lo que yo quiero compartir en esta ocasión son los 12, quizás más conceptos, pero lo hemos resumido en 12 conceptos básicos en relación a cuál sería como el abordaje respecto al proceso de evaluar y tratar a nuestros pacientes. Y esto se hace un poquito más complejo en el sentido de que son 12 conceptos que tienen que ser considerados en el proceso de evaluación de forma simultánea. No podemos dejar afuera ninguno de estos conceptos. Probablemente en algunos pacientes van a tener diferentes prioridades, pero se hacen importante conocerlos de esta manera. Uno de los problemas, probablemente podríamos decir, que tiene el proceso de evaluación es que hasta ahora, desconozco la realidad, digamos, en Panamá, pero en Chile y en muchos países de Latinoamérica la evaluación de problemas tendinosos todavía se hace con test tradicionales ortopédicos. Los test tradicionales o test ortopédicos, por ejemplo en el hombro, Hawking-Kennedy, el Empicam, el Fulcan, cualquiera de estos, o cualquiera otro de los test ortopédicos tradicionales, lo que hacen en el fondo es ir a buscar una carga en el tendón, generar un síntoma y ir detrás de ello para poder hacer un diagnóstico tisular y finalmente hacer el tratamiento. Como ya saben, o algunos a lo mejor de ustedes saben, estos test están en entredicho porque son bastante sensibles, pero muy poco específicos, por lo tanto no se puede asumir de que estos test son efectivamente, van a dar en el objetivo que nosotros andamos buscando, y por lo tanto, si bien es cierto, lo utilizamos en forma parcial, ¿ya? Lo segundo es, en relación, por ejemplo, a una patología aguda, el segundo concepto es la utilización de la forma de abordaje que podemos tener en una patología aguda. Acuérdense que en la antigüedad era ICE, RICE, PRICE, POLICE, y actualmente hay un nuevo acrónimo que tiene que ver con Peace and Love, en donde el acrónimo significa la utilización de la primera letra de cada palabra para poder darle un nombre, y en este caso la P de Peace es protección, la E es elevación, la A es evitar el uso de antiinflamatorios, compresión, educación, y Love es carga, optimismo, vascularización y ejercicio. En general ha ido cambiando el concepto de la utilización del abordaje en patologías agudas, producto de la investigación, y se ha descrito, por ejemplo, que los antiinflamatorios en una etapa temprana impiden el proceso de beneficio que genera, digamos, el proceso inflamatorio en los primeros días. Por lo tanto, se está tratando de evitar el uso antiinflamatorio. Sin embargo, otros conceptos como la protección, la elevación siguen, pero se han sumado algunos que llaman la atención, y ya la verdad es que para nosotros obviamente ya no nos llama tanto la atención, y que es darle carga al tendón en una etapa aguda, o darle ejercicio en una etapa aguda. Entonces, el concepto habitual de utilización de carga en una etapa aguda es como, no, ¿cómo voy a darle carga aguda a un paciente que está recién lesionado? Y muchas veces nos encontramos con que este paciente muchas veces va a poder hacer ejercicio, a veces incluso de mediana o alta intensidad, sin generar un empeoramiento de la condición del tendón. Por eso es importante entender el acrónimo y ocupar esta condición, estos conceptos en forma ordenada para lograr la mejoría de la carga y la capacidad de carga del tendón en estos pacientes. El tercer concepto son las líneas de base. Las líneas de base son una de las formas sobre las cuales vamos a evaluar la condición de nuestros pacientes. ¿A qué me refiero con eso? La línea de base, por ejemplo, puede ser la intensidad del trabajo, puede ser la intensidad del dolor al realizar un trabajo, pero además podría significar que la velocidad a la cual está haciendo la tarea. Vamos a suponer un sujeto que tiene un dolor 5, puede ser en reposo, que esa sería una línea de base, pero a lo mejor tiene un dolor 5 al correr a 10 km/h, pero a 9 no.
A 9 a lo mejor no tiene síntomas, solamente tiene síntomas después o sobre los 10 kilómetros por hora. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que estas líneas de base las tenemos que utilizar como parte del proceso de evaluación y en cada una de las sesiones ir viendo si estas líneas se van desplazando para ver si el progreso del paciente se está llevando a cabo dentro de la dosificación de las cargas que le estamos dando. Y los test de concordancia junto con las líneas de base, perdón, voy a volver atrás con la línea de base, porque una cosa es el dolor en relación a las líneas de base, pero otras cosas también podrían ser, por ejemplo, el rango de movilidad de una articulación. Si nosotros tenemos un rango que está disminuido en una articulación y yo corrijo ese rango de movilidad y voy a testear de nuevo el rango de movilidad de una articulación y tiene que ver con la mejoría de los síntomas, probablemente tenemos también una forma de poder evaluar. Disminuyó el dolor y podría ser el rango de movilidad otra línea de base. Esas líneas de base son absolutamente personales, son absolutamente individuales, no son como por ejemplo los test ortopédicos que se aplican de la misma manera a todos los pacientes. En este caso, cada paciente tiene su propia línea de base y tenemos que considerar 1, 2 o 3 evaluaciones que son las más significativas. Los test de concordancia, en combinación con la línea de base, son test que son específicos del sujeto. Yo hablaba delante de el sujeto corre a 10 kilómetros por hora y se le genera el problema. O me duele en reposo. Cada vez que yo me siento media hora y me pongo de pie, me duele el tendón. O cada vez que yo levanto el brazo sobre los 90 grados, me duele el tendón. O cada vez que saco el ticket del estacionamiento, me duele el tendón, etcétera. Son situaciones que se repiten con frecuencia y que nos permiten evaluar el proceso también de respuesta positiva de los síntomas del paciente. Lo importante de los test de concordancia, y eso hay que manejarlo bien con los pacientes, es que tenemos que ser sensitivos, sensibles a poder pesquisar los 3, quizás 4 test de concordancia más importantes, porque habitualmente un paciente que tiene una larga data con problemas de tendinopatía, nos vamos a encontrar de que tiene quizás 10, 15 o 20 test de concordancia, y tenemos que ser selectivos para poder saber si los 3 o 4 están cambiando, los otros 15 o 20 van a cambiar. Entonces los 3 o 4 más importantes son los que nos vamos a quedar y esos son sobre los cuales vamos también a evaluar el proceso de mejoría. El quinto concepto es el concepto de semáforo. Si bien es cierto, Jill Cook, que es una experta a nivel mundial en el manejo de tendinopatía, dice no usar el semáforo desde el punto de vista de la carga, otros autores, Peter Mayarias u otros que son también expertos a nivel mundial, sí utilizan cargas de trabajo para poder determinar y la objetivación a través de la respuesta clínica del paciente para poder determinar las cargas de trabajo que sean beneficiosas y mejorar la función del tendón. El semáforo consiste fundamentalmente en que las cargas que deterioran la condición del tendón es de color rojo, las cargas amarillas podrían generar una respuesta ambigua y obviamente las cargas de color verde son las que van a generar beneficio. Y en base a la respuesta clínica que tenga la carga, eventualmente nosotros vamos a tomar decisiones. Solamente un paréntesis en este caso, es que hay cargas que parecieran ser rojas, por ejemplo, el paciente hace ejercicio, le duele mientras lo hace, sin embargo después se le baja el dolor o mejora la función, entonces podría ser una luz amarilla roja durante, sin embargo después del ejercicio mejora la condición de base y esa luz amarilla roja podría terminar en una luz verde. Entonces a eso me refiero de entender el proceso de dosificación también respecto a una respuesta clínica utilizando el concepto de semáforo. En el sexto concepto está el concepto de carga. Y aquí el concepto de carga no tiene que ver solamente con el tema de la carga externa, no tiene que ver con la cantidad de kilos. Tiene que ver también, por ejemplo, con la movilidad que nosotros le vamos a dar a una articulación. Una articulación, por ejemplo, puede necesitar movilidad pasiva, que ya es una carga para la articulación y para el tendón, leve, pero probablemente no se considera dentro del concepto de carga, hasta una carga altísima, por ejemplo, un entrenamiento pliométrico o un entrenamiento excéntrico con alta carga para un tendón. Ese concepto de carga nosotros lo vamos a utilizar de una manera bastante amplia, no solamente en relación a peso, sobrecarga o máquinas, etc. ¿Ya? También, por ejemplo, un concepto de carga tiene que ver con el volumen de trabajo, tiene que ver con la velocidad a la cual el tendón se desplaza. Todos estos conceptos de carga, en el fondo, nosotros los determinamos un poco más específicamente a nivel del curso.
El proceso de evaluación-reevaluación, y esto también es un concepto que es sumamente importante a la hora de tomar decisiones, tiene que ver con que yo hago un diagnóstico que a veces puede resultar relativamente sencillo, digo relativamente porque el tendón parece ser sencillo de tratar, pero muchas veces no lo es. Entonces yo evalúo el tendón en una sesión, vamos a suponer en la sesión 1, en la segunda sesión yo tengo que reevaluar para confirmar si mi evaluación de la primera sesión estaba correcta o no. Ese es un proceso que a veces no es tan fácil de implementar en la gente que realiza los tratamientos, producto de que o no tienen tiempo, o muchos de ellos no tienen interés porque aseguran de haber hecho un proceso de evaluación tan bueno de que no se dan el tiempo de reevaluar esta condición y simplemente siguen con la segunda sesión sin darse cuenta si la evaluación de la primera sesión estaba bien hecha. En relación a eso, todos los cursos nosotros los hacemos con pacientes en vivo, evaluamos pacientes junto con los alumnos, y además este proceso de evaluación-reevaluación se hace muy interesante porque todo lo que yo les estoy diciendo acá en estos 12 conceptos básicos, que lo aplicamos con los pacientes, nos damos cuenta de la utilidad. Hay algunos pacientes que van a requerir efectivamente movilidad articular, otros carga, otros donde es muy importante el semáforo, el otro es muy importante los test de concordancia. Entonces se ve la utilidad de todos estos conceptos. Entonces el proceso de reevaluación básico, incluso puede demorar más, puede demorar 3, 4, 5 sesiones el proceso de reevaluación para determinar la carga de trabajo. Otro concepto que tampoco se estudia y que tampoco se observa el efecto clínico que tienen los pacientes es cuando se moviliza una articulación a final de rango. Y voy a dar el ejemplo clásico que nosotros vemos de una respuesta rápida a una tendinopatía, en donde un paciente que tiene una tendinopatía de patelar, en donde describimos que dentro del examen físico el paciente tiene una restricción, y no exagero, de 5 grados o de 10 grados apenas en la extensión pasiva de la rodilla, no activa, pasiva de la rodilla, y al mejorar la movilidad pasiva de la rodilla, simplemente con una movilidad a final de rango autoimpuesta por el paciente, curiosamente el dolor tendinoso patelar se va. O sea, esa mecánica alterada, cuando solamente se puede modificar una vez que exploramos los movimientos a final de rango. Lo que les estoy diciendo es una condición típica de tendinopatía en donde nosotros podemos ver con frecuencia ese fenómeno. Por lo tanto, se le ha desconocido el valor de explorar las articulaciones a final de rango para después ver si efectivamente el problema del tendón era porque estaba sobrecargado, porque tenía una articulación que se estaba moviendo mal, o era porque el volumen de trabajo del tendón estaba siendo exagerado. Muchas veces en este caso vamos a encontrarnos de que la solución pareciera ser más mecánica que en este caso un problema de sobrecarga del tendón. Factores psicosociales y educación. En general, el tipo de paciente que vemos nosotros, que muchos de ellos son activos y deportistas, tanto de nivel medio como de alto rendimiento, los factores psicosociales son menos importantes en nuestra población, pero sí el factor educación se hace muy importante y básico para lograr el objetivo. Por ejemplo, y aquí no sale dentro de estos conceptos básicos, pero la utilización de cargas que pueden incluso generar dolor, nosotros tenemos que instruir, educar al paciente para que él sea capaz de autovalorarse adecuadamente para administrar las cargas de manera adecuada. Si nosotros no invertimos el tiempo necesario en este proceso educativo, que no es solamente conversar 2 o 3 cosas o 2 o 3 minutos, sino que es un proceso continuo, sesión a sesión, en donde nos aseguramos de que el proceso de educación se está llevando a cabo, podemos hacer de que el paciente efectivamente cumpla las tareas que nosotros le damos, entienda su proceso y obviamente pueda someterse a cargas más rigurosas sin el temor de empeorar, que es una de las situaciones frecuentes, sobre todo cuando nosotros le damos ejercicios que pueden generar dolor. Otro concepto que también lo utilizamos de manera parcial, no utilizamos el dolor crónico como este dolor de más de 6 a 12 semanas o varios meses de duración, que tiene un tendón degenerado, por lo tanto su dolor es un dolor crónico, o un dolor agudo que podría generarse, como decía Sebastián, en una subida a un cerro que se inflamó. Muchas veces estos conceptos nosotros los reevaluamos en la sesión número 1, 2 y 3 para determinar si efectivamente estamos frente a un dolor crónico real o un dolor agudo real. Les voy a dar los casos en donde un dolor crónico no es real y un dolor agudo no es real.
Un dolor crónico no es real, por ejemplo, en el caso de esta tendinopatía de patelar que yo les decía. El paciente puede persistir durante meses, incluso años, con un dolor patelar que cambia repentinamente después de recuperar el rango de movilidad. Por lo tanto, el problema no es que el dolor realmente es crónico porque se instauró un proceso de cronicidad, sino que efectivamente la articulación se estaba moviendo mal y sobrecargaba el tendón. Curiosamente le quitas ese rango, ganas ese rango de movilidad y se quita el dolor, por lo tanto no se puede considerar como un dolor crónico como tal, en donde hay alteración del sistema nervioso o una interpretación errada de la transmisión del dolor hacia centros superiores. Y en el caso de un dolor agudo equivocado también ha ocurrido, por ejemplo, en esguinces o en torsis, no sé cómo le llaman ustedes, en relación a un tobillo, en donde quedan con un dolor en el tobillo, quedan con una con cojera, pero curiosamente no hay a un proceso inflamatorio tradicional, pero quedan con dolor. Quedan con un dolor en el tendón o posiblemente con algún tipo de pinzamiento de tejido blando, y al movilizar la articulación también se produce un cambio repentino en los síntomas que parecían agudos, en general desaparecen, y por lo tanto tampoco hay un concepto de inflamación del tejido. Estos tipos de situaciones es importante pesquisarlas en forma inmediata y someter a los pacientes rigurosamente a un proceso de evaluación que nos permita asegurar la toma de decisión. Las imágenes no son tan importantes, y esto también es otro concepto, me recuerdo en la diapositiva que les presenté respecto a este Open Mind que yo les decía, porque una de las cosas que más cuesta, sobre todo en colegas y obviamente en pacientes, es que ellos llegan con una imagen de un tendón que está semicortado o degenerado, o etcétera, en una condición deteriorada importante, y el médico le dijo que no moviera el brazo, que no, porque iba a empeorar, etcétera. Y nos damos cuenta de que en relación a las cargas de trabajo, el paciente empieza a responder bien, el paciente se le educa al respecto y con la respuesta a estas cargas nos damos cuenta y le explicamos al paciente de que la imagen no tiene una correlación directa, eso ya Sebastián en parte ya lo dijo, no hay una correlación directa, y muchas veces, yo diría un porcentaje importante de veces, las imágenes nos aportan un porcentaje de la información que después, cuando vamos a evaluar clínicamente al paciente y le determinamos las cargas, nos encontramos con la sorpresa de que no hay ninguna correlación entre la condición de la imagen y la condición funcional. Es más, el paciente con carga mejora en vez de empeorar, a pesar de imágenes deterioradas del tejido. Por lo tanto, esto es un problema que tenemos que testear, que tenemos que ser rigurosos en el proceso de progresión de las cargas y no abandonar tempranamente este tipo de decisión terapéutica. Por último, dentro de los conceptos tenemos el EXPOS. EXPOS es un acrónimo también que significa Extremity Pain of Spine Source, que es dolor en las extremidades de origen de la columna. Y ese es un formato de trabajo que hemos adquirido a través de la formación que nosotros tenemos en MDT con Sebastián, en donde nosotros, de rigor, descartamos la patología cervical si es que tenemos un problema tendinoso en la extremidad superior, sea desde la muñeca, codo u hombro, o descartamos la columna lumbar en el caso de una tendinopatía de cadera, rodilla o tobillo. No es poco frecuente, y cuando digo que no es poco frecuente no me refiero a un 10, un 20, un 30%, a veces nos encontramos con un porcentaje de hasta un 50% de pacientes que tienen dolor en el hombro, por ejemplo, donde su origen es columna cervical, pero le sacan resonancia en el hombro, le sacan ecografía en el hombro y aparece presente este tipo de patología. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos descartado o confirmado, nos vamos directamente a hacer el tratamiento correspondiente. Y obviamente en este caso la educación es fundamental para que el paciente entienda de que estamos haciendo un proceso de evaluación que puede demorar 1, 2 o 3 veces, y entendemos también que a veces es difícil cuando el paciente ya viene de haber visto al médico, de que le duele el hombro y que tenga imágenes. Además que nosotros le digamos que el problema es cervical, tenemos que tener una seguridad en la educación y en el formato de evaluación que nos permita avanzar en este proceso con el paciente. Bien, esa es mi parte. Por mi parte, yo abro las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Oscar Núñez pregunta, ¿qué opinas sobre el PRP en tendinopatías? Independientemente de la evidencia, sus pacientes lo han utilizado. ¿Resultados? ¿Cuáles son? Depende del grado de severidad de la tendinopatía.
¿Seba, queréis responder? Sí. El PRP y muchas otras terapias como la electrolisis percutánea, las ondas de choque, creo que las ondas de choque tienen un poquito más de evidencia y nosotros clínicamente no hacemos PRP. Generalmente en Chile no se recomienda mucho en tendinopatías el uso de PRP, pero todas esas terapias que son más coayudantes más que solucionadoras del problema, porque sabemos que las tendinopatías, la primera indicación sería tratarlas con carga, o sea, darle carga al tendón y efectivamente ver cómo responde. Y ahí hay muchas formas de dar esa carga y obviamente van a haber un porcentaje de tendones menos que los que responden, pero ahí van a haber algunos que no van a responder. Por ende, obviamente se abre todo el abanico de posibilidades cuando un paciente no responde a la carga. Entonces, si es que efectivamente el paciente no responde a la carga después de un largo tiempo, porque sabemos que la carga para que genere cambios, ahí tenemos que darle un plazo de 2 o 3 meses de recibir carga de forma constante. Si el paciente no responde a la carga, sí, quizás sería alguna opción, pero más desde el punto de vista sintomático, qué es lo que puede generar en la estructura del tendón. Igual que las ondas de choque, igual que la electrolisis percutánea, igual que todas esas terapias. Acá tenemos dice una pregunta de parte de alguien anónimo, lo puso como anónimo, dice, ¿qué otro parámetro, aparte del dolor, se deben tener en cuenta como líneas de base? Bueno, como las líneas de base, aparte del dolor, tiene que ver también la capacidad funcional que tiene el sujeto. Muchas veces el dolor es un dolor que puede moverse a lo mejor en un nivel 2, 3, 4 probablemente, y en algunas tareas puede empeorar. Entonces, la línea de base que nosotros vamos a tomar habitualmente es el dolor. De hecho, el paciente no consulta por otra condición que no sea el dolor. Pero voy a poner el ejemplo de un paciente que tenía una imagen de tendinopatía de codo, pero además tenía una disminución de fuerza del antebrazo producto de un problema cervical. Al final el problema era más bien cervical que local en el hombro, en el codo. ¿Qué es lo que se produjo? Tenía una compresión a nivel cervical, la compresión generó disminución de la fuerza de la musculatura extensora de la muñeca y eso llevó a una sobrecarga del tendón. Entonces también para nosotros una línea de base es el nivel de fuerza que pueda tener el sujeto a la prensión o a la extensión de la muñeca resistida y por lo tanto una vez que mejora eso nosotros también podemos hacer un incremento de la carga sobre el tendón. Entonces a eso me refería que pudieran ser cuestiones muy individuales. Ok, perfecto. Tenemos aquí otra pregunta. Nicolás pregunta, ¿qué tan frecuentes son las limitaciones de flexión plantar de tobillo en las tendinipatías de EEII? Extremidad inferior. ¿Seba? Sí, en relación a las limitaciones de rango, tanto en el tobillo como en la rodilla, más que la flexión plantar, está bien documentado y está bien estudiado la pérdida de dorsiflexión, de rango de dorsiflexión, tanto en la producción de tendinopatía quiliana como también tendinopatía patelar. En la recepción del salto, generalmente, que son los deportes que generan con más frecuencia tendinopatía patelar, muchos voleibolistas, muchos basquetbolistas, generalmente el mecanismo de absorción, si el tobillo no tiene el rango para recorrer esa absorción mediante la contracción excéntrica del tríceps sural, probablemente si tiene menos rango y menos recorrido, ese trabajo que no está haciendo la articulación del tobillo la va a sufrir la rodilla. Y en la tendinopatía patelar también vemos muchos pacientes en la clínica con Víctor que el problema principal es la pérdida de extensión, más que la tendinopatía en sí. Entonces, si logramos recuperar esa pérdida de extensión, probablemente el paciente se genere una carga menor sobre el tendón y probablemente los síntomas del paciente despeguen. Entonces, va un poco al caso que hablaba Víctor recién, que muchas veces el rango es prioritario a la tendinopatía o la disminución de rango puede estar generando o puede estar aumentando la carga sobre el tendón. Y eso lo podemos saber en la historia, si es que no hay ninguna carga que sobrecargue, o sea, ni un aumento de carga que sobrecargue el tendón y encontramos aparte un rango disminuido, probablemente podríamos explorar qué pasa al mejorar ese rango con los síntomas y la función de la tendinopatía en cuestión. Perfecto, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de un anónimo. Dice, ¿cuánto porcentaje de carga se recomienda al inicio de la rehabilitación? ¿De qué depende? Mira, el porcentaje de carga va a depender del sujeto, porque mira, hemos tenido sujetos que de repente tienen tendinopatía. Voy a ponerte un caso extremo, ¿eh? Por ejemplo, tenemos pacientes de ultra trail que recorren 50 kilómetros, carreras de 70 kilómetros, carreras de 100 kilómetros, y es posible que un dolor tendinoso parta al kilómetro 20 y no antes. Entonces,
la forma de poder evaluar muchas veces, a veces no es tan fácil llegar a poder determinar ese tipo de cosas, porque para poder ver si el paciente está mejor habría que hacerlo correr 20 kilómetros, porque a los 20 kilómetros, 100 metros parte su dolor. Entonces, obviamente es el tipo de valoración tiene que ver con las tareas funcionales que realiza cada uno, y en ese caso la forma en la cual la forma en la cual nosotros vamos a hacer el abordaje para poder tener la evaluación tiene que ver fundamentalmente con las tareas específicas que realizan tanto en el entrenamiento como en la competencia. Ok, una pregunta, acá tenemos una pregunta sencilla. Dice, ¿puede existir dolor durante un trabajo de recuperación? Puede existir dolor durante el proceso de recuperación o durante el trabajo. Hay muchos estudios, muchos autores, y nosotros así también lo hacemos, en que el dolor, Víctor lo explicó también con el tema del semáforo, para nosotros el dolor no es un factor que nos asusta dentro del tratamiento ni dentro de la progresión de las cargas. Muchas veces el paciente va a tener dolor durante o durante realiza el ejercicio, o sea, si hace una repetición de punta de pie pensando en un tendón aquiliano, y el paciente tiene dolor al hacerlo, probablemente si lo dejo un tiempo, 3 días, 4 días, va a dejar de tener dolor a la punta de pie, pero le va a quedar el dolor saltando, por ejemplo. Y eso también es un indicador en relación al dolor, de que efectivamente puedo ir aumentando un poco la carga. Si logro eliminar el dolor rápido con cualquier método que utilice, voy a dejar de tener ese como predictor de saber si es que tengo que aumentar la carga o no. Entonces, muchas veces el dolor puede ser útil en el tratamiento de una tendinopatía si es que está acompañado de un proceso educativo en las primeras sesiones y el paciente entiende que mientras más dolor en este caso no significa más daño, sino que muchas veces ese dolor nos va a acompañar un tiempo en la rehabilitación y vamos a ir aumentando las cargas a medida que ese dolor vaya disminuyendo ante la misma carga. Pero ante la pregunta si puede haber dolor, sí puede haber, mientras sea de un rango tolerable entre 3 a 5 en una escala de EVA. Eso es lo que dicen los autores, entre 3, 4 o 5 en una escala de EVA. Eso es lo que dicen los autores en relación a si puedo permitir hacer ejercicio con dolor. Aquí alguien pregunta, dice, al tener una tendinopatía de las articulaciones de los dedos, ¿cómo aplico la carga? Al tener una tendinopatía de la articulación de los dedos, Sí. sí. Mira, las condiciones de los dedos tienen una característica especial. Tienen, digamos, en el caso de los mecanismos flexores, tienen las poleas, que es un mecanismo bastante complejo. Y en el caso de los extensores son mecánicamente, tienen poca fuerza los extensores en sí de los dedos en comparación a otro tipo de articulación. Cuando yo realizo la extensión de la muñeca, por ejemplo, la mano empuñada, tengo mucha más fuerza que cuando lo hago con los dedos extendidos. Es decir, se pierde fuerza de los extensores, producto en el fondo de que estoy diseminando la fuerza en tendones hasta la punta de los dedos. Pero he tenido un par de, por ejemplo, tenistas que han tenido problemas de tendinopatía en los tendones extensores de los dedos, y se trabaja exactamente igual, utilizando contracciones isométricas o contracciones contra una baja carga en relación a la capacidad de carga que tienen los tendones extensores de la muñeca, en este caso de los dedos. Se tiene que determinar con exactitud cuál es la capacidad de carga de esos tendones. Va a depender, digamos, de cada uno. Si la persona es sedentaria o es deportista, también la cantidad de repeticiones. Por ejemplo, si me tocó esta tenista que me tocó hace un tiempo tratar, claro, entrenaba 5 veces a la semana. Por lo tanto, su nivel de fuerza de la musculatura del antebrazo era mucho mayor que una persona sedentaria que llega con la misma condición porque, voy a suponer, estuvo tejiendo algo durante un día completo y se le generó, digamos, un trabajo, una tendinopatía reactiva, como es lo que estábamos hablando antes. En ese caso, obviamente, hay que dosificar de acuerdo a cada sujeto, pero funciona bajo los mismos principios, los 12 principios que nosotros, lo que mostré, se vuelven a aplicar de todas maneras, de acuerdo simplemente a la carga que es capaz de soportar el tejido. Ok, perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Alejandro. Saluda desde Panamá. Dice, ¿cuál sería mi objetivo principal para la intervención terapéutica? ¿El dolor o la función? Dice, mi pregunta va para Víctor. Es dentro del acrónimo Peace and Love, la vascularización para reparación del tejido, ¿recomiendas TECAR o ondas de choque? ¿Con cuál modalidad nos va mejor? Ok. A ver, la primera pregunta, ¿cuál era? Perdón.
La primera pregunta era para Sebas, decía, ¿cuál sería mi No, objetivo principal? Dice, ¿cuál sería mi objetivo principal para la intervención terapéutica, el dolor o la función? perfecto. Ya. Mira, claro, el hecho de, el paciente habitualmente va por dolor, pero fundamentalmente lo que nosotros hacemos es demostrar una mejoría de su condición una vez que la función mejora. O sea, voy a poner un ejemplo. Yo le mejoro el dolor en reposo, pero no puede levantar el brazo a los 90 grados. Es como, no van unidos los dos resultados hacia lo que el paciente anda buscando. Habitualmente la mejoría de la función determina una mayor capacidad de carga del tendón y habitualmente van las dos. Es decir, el dolor en reposo hace que la función mejore. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la función cumple un rol más importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos permitimos hacer ejercicios con dolor. Entonces, dentro de esto, si el dolor está en una carga entre 2 a 5, incluso en algunos autores, y el dolor se produce durante la actividad, pero después el paciente está igual o está mejor, nosotros nos permitimos hacer alguna pauta de trabajo que vaya incrementando su capacidad de trabajo. Entonces el feedback que le damos al paciente es, ¿fuiste capaz de hacer más trabajo? Sí. ¿Cuánto te dolió? No, más o menos lo mismo. Ya, entonces fíjate, si estás siendo capaz de realizar más trabajo, significa que tu tejido está soportando bien el trabajo y tú no tienes que pasar de este nivel de dolor para determinar de que se está adaptando adecuadamente. Entonces, desde ese punto de vista, la función pareciera ser más importante que el dolor, sin embargo, los dos habitualmente van mejorando en forma simultánea. Ok, y siguiendo lo de la pregunta de Alejandro, que era para usted, la que decía que dentro del acrónimo Peace and Love, la vascularización para la reparación del tejido, ¿recomiendas TECAR o ondas de choque? ¿Con cuál modalidad nos Mira, iríamos? sí, no tengo experiencia en TECAR en relación al efecto que tenga sobre tendones, sí en relación a tendinopatías, en el caso de tendinopatía crónica, pero qué bueno que me hizo la pregunta, ¿por qué? Porque yo tengo un equipo de ondas de choque yo creo que fuimos los primeros kinesiólogos en Chile que utilizamos las ondas de choque hace hartos años atrás, y el equipo lo seguimos utilizando, pero dado este proceso de evaluación, de cada 10 pacientes que llegan con indicación a ondas de choque, habitualmente entre 2 y 3 terminamos haciendo las ondas de choque, porque habitualmente los otros 7 están mal diagnosticados. Entonces, cuando llega el paciente después de un largo proceso en donde no ha tenido respuesta con un tendón, entre comillas, crónico, que no ha respondido a la carga, nosotros evaluamos al paciente, le determinamos carga y habitualmente empiezan a mejorar en forma paulatina y se evitan el tratamiento de ondas de choque y confirmamos que el diagnóstico estaba mal hecho. En estos otros pacientes que habitualmente después de un proceso corto de evaluación, eventualmente 3 o 4 sesiones, determinamos de que el paciente está bien indicado para las ondas de choque, hacemos el tratamiento y en este caso, la experiencia mía, una vez que está bien clasificado el paciente, los resultados son óptimos. A pesar de que la vascularización o la neovascularización no se determina dentro del primer mes. Tendríamos que volver a evaluar al paciente con un ecodoppler después de varios meses para poder ver si efectivamente este proceso de neovascularización se gatilló o no. Ok, perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Oscar. Dice, ¿en qué fase recomiendan el ejercicio SC? ¿Qué parámetros clínicos consideran? Sabemos que el efecto de esta está a alta tensión o tensión máxima a nivel muscular. Así aplicar de forma óptima la dosificación con el ejercicio. Excéntrico. Ok. Uh-huh. Ejercicio excéntrico, ya. El ejercicio excéntrico se ha generado, bueno, de hecho también dentro del curso damos un ítem especial nosotros a todo lo que es el ejercicio terapéutico, la fundamentación teórica, qué es lo que hay de respecto a las últimas investigaciones y el efecto que tiene cada uno de los tipos de contracción. En resumen, el ejercicio excéntrico se produjo una explosión de información a partir de un hallazgo, de un comentario de un médico que utilizó el ejercicio excéntrico y tuvo buen resultado en tendinopatía patelar, y de ahí para adelante se generó una explosión de información en relación a este tipo de contracción, lo que en la actualidad el ejercicio excéntrico es tan importante o menos importante o más importante que otro tipo de contracciones respecto a la dosificación de carga. Porque puede ser de que un ejercicio excéntrico esté bien indicado en una primera etapa, pero podría ser de que un ejercicio isométrico tenga mucho mejor efecto dependiendo de la condición del tejido. Por lo tanto, no es una indicación
única. Nosotros le decimos que todos los kinesiólogos habitualmente utilizan como caballito de batalla, le llamamos nosotros, el ejercicio excéntrico, como que todas las tendinopatías hay que trabajarla con ejercicio excéntrico, y eso no es así. Hay que hacer una selección mucho más amplia para poder determinar la carga que cada uno requiere. Ok. Juan tiene una pregunta acá, dice, ¿qué plazos de tratamiento manejan? ¿Semanas? ¿Cantidad de sesiones? Ya, los tratamientos, si es que efectivamente nos encontramos con que el tendón está con una sobrecarga, no es un problema mecánico, como lo explicaba, de la rodilla y el tendón patelar, no es un problema de otras características, y el problema se produjo, digamos, por una tendinopatía reactiva, o en este caso que está cronificada con algún proceso inflamatorio. Lo que nosotros hacemos es hacer una planificación que incluso probablemente le vayamos a quitar el dolor rápidamente al paciente, pero la planificación de carga no debiera durar menos de 12 a 16 semanas. Esa planificación de carga no significa que esté las 12 a 16 semanas con nosotros, sino que una vez que se le quita el dolor al paciente, se le cita cada cierta cantidad de días simplemente para volver a dosificar, confirmar de que está haciendo los ejercicios y hacer este seguimiento por 12 a 16 semanas, que es lo que la literatura más o menos ha fundamentado de que tiene los resultados esperados. Okay. Aquí Benjamín pregunta, ¿cuál sería, según su experiencia, el aspecto principal a la hora de prescribir la carga en el tratamiento de la tendinopatía? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, según su experiencia, el aspecto principal a la hora de prescribir la carga en el tratamiento de la tendinopatía? Perfecto. A ver, el proceso de evaluación es fundamental. Mira, yo lo que en general esto lo comentamos también en los cursos. Pareciera ser de perogrullo, puede ser bastante como obvio decirte que la evaluación es importante, pero cuando nosotros nos vamos y evaluamos a un paciente y empezamos a pesquisar la historia, y hacemos las preguntas al auditorio respecto a qué les parece importante, habitualmente se dejan ir una serie de factores que para nosotros son esenciales. Por ejemplo, la dosificación de trabajo tiene que ver con la dosificación del paciente. Voy a poner un ejemplo típico. El paciente es basquetbolista y es saltador. Entonces, el paciente está jugando, está con dolor patelar, está saltando, pero tiene dolor. Ok, entonces yo le pregunto al auditorio, le digo, ¿saben cuánto mide una cancha de básquetbol? Muchos de ellos no saben. Ah, perfecto. ¿Sabes cuántos saltos se dan en un partido de básquetbol? Muchos de ellos no lo saben. ¿Sabes cuánto salta en promedio el basquetbolista en tu realidad? Muchos de ellos no lo saben. Entonces, cuando tú tienes que dosificar, tiene que ser en base a la realidad que tienes enfrente. Entonces, tú tienes que conocer de la condición del paciente para poder dosificar adecuadamente. En este caso, si el deportista es de alto rendimiento, probablemente está saltando cerca de 1 metro de altura y quizás más o menos. Las canchas tienen 28 metros, entonces tienes que calcular cuánto, por ejemplo, cuántos piques o cuántas carreras se dan y a qué velocidad, las carreras que tienen que frenar, los pivotes que tienen que dar. Todo eso forma parte de la carga de trabajo que tú tienes que planificar, sobre todo si el paciente sigue jugando, ¿ya? Y de hecho hay muchos pacientes que con tendinopatía se mantiene el trabajo activo y no dejan de competir, incluso teniendo una tendinopatía incluso inflamatoria, a pesar de que, digamos, este concepto lo habló bien Sebastián, se puede mantener a un sujeto activo con carga y sumarle cargas de trabajo para que el tendón se adapte. Ok, perfecto. Aquí tenemos una pregunta bastante interesante de parte de Pedro. Dice, sobre el abordaje de las tendinopatías, sobre todo patelar, se ha visto que el HSR tiene buenos resultados, incluso mejores que excéntrico por sí solo. ¿Qué tan real es esta afirmación durante la práctica clínica? Sí, el HSR es un Heavy Slow Resistant Training, que son entrenamiento de mucha carga de contracción lenta. Y ahí volvemos a hablar sobre el mismo concepto. Es mucho más importante la forma en la cual vamos a dar la carga que el tipo de contracción en sí. Podría ser un Heavy Load Resistant Training con excéntrico, pero también podría ser a lo mejor una combinación de excéntrico con isométrico, o podría ser dinámico de subir y bajar con una gran carga. Entonces, pero esto tiene que ver fundamentalmente con lo mismo que hablábamos, qué tipo de contracción realiza el sujeto. Hace lo que nosotros llamamos un ciclo estiramiento-acortamiento, producto que salta mucho, un ciclo estiramiento-acortamiento rápido porque hace voleibol, o un ciclo estiramiento-acortamiento lento porque es de carrera de maratón. Todos estos generan, digamos, un sistema de trabajo diferente, de diferente velocidad y de diferente carga,
producto, digamos, del tipo de carga que tiene que recibir el tendón. Pero el Heavy Load Resistance Training es una alternativa actual que tiene, como te digo, más que ver con la dosificación de la carga y funciona perfecto. Se ha demostrado que funciona. Sin embargo, es algo que todavía le faltan más cantidad de publicaciones para poder ordenar la carga, porque es difícil organizar una carga externa. Si yo peso 80 kilos y otro sujeto pesa 100 kilos, y yo hago excéntricos con mi peso, a mi velocidad, y otro hace lo mismo a su velocidad, las cargas son completamente diferentes. Entonces, en ese sentido hay que tratar de objetivar el proceso de carga de estos pacientes para poder afirmar de que cierto tipo de contracciones generan un efecto determinado. Ok. Hay bastantes preguntas. Son demasiadas. Tenemos alrededor de 40 preguntas ahí en espera. Obviamente no podemos responderlas a todas por temas de tiempo, pero se le va a estar respondiendo a cada uno a través del correo. Sin embargo, vamos a hacer unas 5 preguntas más y vamos a finalizar la presentación. Acá, bueno, tenemos una pregunta, dice, anónima, dice, al momento de esguinzar, ¿se recomienda inmovilizar o mantener el movimiento a pesar del dolor? Si se recomienda, por un esguince, se recomienda inmovilizar o mantener el movimiento a pesar del dolor. Bueno, en este caso, habitualmente estamos hablando de una lesión ya ligamentosa, no tendinosa, pero desde ese punto de vista, habitualmente cuando hay una ruptura de ligamento de una estructura, va a depender, probablemente si tenemos un esguince grado 1, probablemente el paciente incluso podría seguir jugando, pero de 2 a 3 ya hay un aumento de volumen. Y por lo tanto va a depender un poco de la gravedad, fundamentalmente. Eso no es tema, digamos, de las tendinopatías, pero en general, cuando hay un 15 grado 1, muchas veces el deportista va a seguir jugando igual. Ok. Aquí tengo una pregunta bastante interesante. Dice, ¿cómo sé hasta qué límite llegar en la intervención si el paciente no refiere dolor? A ver, el dolor, una de las cosas importantes, que yo lo iba a decir delante, pero qué bueno que se hizo la pregunta, porque el hecho de que el paciente no tenga dolor no significa que el paciente se curó del proceso tendinoso. Como yo les decía, es posible de que este paciente que les contaba del antebrazo, que tenía dolor en el codo y que efectivamente tenía una ecografía positiva de una tendinopatía en el codo, pero se le había producido por una disminución de fuerza en el antebrazo. Entonces el problema era cervical, se trabajó la cervical, mejoró la fuerza y se quitó el dolor. Pero el tendón por imagen aparecía afectado. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que considerar es que cuando se va el dolor, es un proceso sobre el cual recién determinamos que la carga de trabajo fue efectiva para la función y para el dolor, y a partir de ahí tenemos que hacer esta planificación de 12 a 16 semanas progresiva para tratar de ponerlo en el lugar que corresponde de acuerdo al deporte o la actividad que él realiza. Ok, vamos con otra pregunta. Dice, en caso de problemas de activación escapular, ¿es recomendable mantener los mismos ejercicios enfocados en esa área durante largos periodos o debiesen cambiar constantemente? Repíteme la primera parte, por favor. Dice, en caso de problemas de activación escapular, ¿es recomendable mantener los mismos ejercicios? Ok. Ya. Mira, en todos estos cursos que nosotros hemos dictado, y esta semana también hemos hecho varios seminarios acá online en Santiago, se ha hablado mucho sobre el asunto de la disquinesia escapular o la poca sincronía muscular que puede existir, por ejemplo, en una tendinopatía de hombro, que es muy frecuente. Imaginológicamente es muy frecuente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente que tiene este tipo de alteración, no hay correlación clínica que diga de que una descoordinación muscular o un tipo de, ¿cómo se llama? Problemas de coordinación en la musculatura de la escápula o una disquinesia escapular tenga correlación con los síntomas que tiene el paciente. De hecho, la mayor parte de los pacientes asintomáticos presentan algún tipo de asincronía a nivel escapular o una disquinesia. Por lo tanto, no podemos asumir de que la disquinesia sea causa del problema. Y la mayor parte de las veces en donde el dolor se quita, la disquinesia sigue. Subimos la carga y la disquinesia sigue. Por lo tanto, es un proceso que es más complejo que eso y habitualmente no hay una correlación entre la aparición y desaparición de los síntomas junto con la aparición o desaparición de la disquinesia. Ok, perfecto.
Leemos ya las últimas dos preguntas. Esta va a ser la penúltima. Dice acá Antonia, ¿cuándo se utilizarían ejercicios concéntricos en las tendinopatías? ¿Se podrían utilizar ejercicios concéntricos en algunos casos puntuales de tendinosis? Ya mira, acuérdate que el término tendinosis, hablamos de tendinopatía porque el concepto engloba, digamos, todo el proceso de deterioro funcional o estructural del tendón. El uso del tipo de contracción, como dije antes, no es tan importante, sino que es más importante la dosificación de la carga. Si nosotros somos capaces de dosificar la carga, podemos utilizar cualquier contracción. Particularmente, si nosotros hacemos una graduación desde menos a más, probablemente nos vamos a encontrar con una contracción isométrica, una contracción dinámica, o isotónica o concéntrica, como puede ser, digamos, en el caso de lo que está diciendo la persona que está preguntando. Después excéntrica con salto y después pliométrica, que puede generar incluso hasta el reflejo miotático. Por lo tanto, nosotros muchas veces vamos a partir de abajo hacia arriba y vamos a encontrar de que el paciente puede responder incluso con cargas bajas. Un paciente que entrena con alto nivel de sobrecarga, con cargas bajas, a veces isométricas, logra generar una mejoría del tendón. Pero tenemos que ir probando, de acuerdo a esta condición, cuál es la carga óptima para la mejoría de los síntomas. Y en base a eso, de ahí hacia arriba, hacer la planificación, igual como se hace una planificación del entrenamiento. La resíntesis de colágeno tiene una historia, tiene una historia temporal que nos permite a nosotros determinar cuándo tenemos que hacer la siguiente carga. Entonces, esa planificación tiene que ser en base a la resíntesis de colágeno, a la característica del tendón, si el tendón es en la parte insercional o es una polea, etc. Tenemos muchos factores que tenemos que considerar para hacer la dosificación. Ok. Bueno, antes de la última pregunta, le recordamos a todos los participantes que mañana tendremos un conversatorio titulado Manejo de la ansiedad y el estrés en el personal de salud durante la pandemia de COVID-19. Están todos invitados, como siempre, diríjanse a las redes sociales de Acrópolis para obtener el link de participación. Y bueno, la última pregunta, Víctor, es ¿dónde podemos conseguirlo? Mucha gente quiere seguir aprendiendo con usted. Mi correo es bcortaolivares@kpt, una K de kilo, una P de perro, una T de tren.cl. Tengo mi Facebook, que es Víctor Andrés Olivares Ibarra, y el Instagram es hashtag #Olivares, que sería, digamos, como, hashtag @victor.olivares.bok. En todo caso, de todas maneras, quedamos en contacto. Yo, si quieren, me escriben al correo, se ponen en mi página de Facebook o con la forma que sea. Teníamos toda la intención de la última vez que fuimos a Costa Rica de hacer la pasada por Panamá también para aprovechar el viaje y dar el curso. Espero que quizá en el 2021 podamos hacerlo. De modo que ya tenemos planificado para el próximo año volver a Costa Rica, así que sería interesante y muy provechoso para nosotros también contactarnos con los fisioterapeutas de Panamá, así que encantado de poder mandarles información y responderle a sus preguntas si es que así lo necesitan. Bien. Perfecto, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por su tan valioso, compartir con nosotros su tan valioso conocimiento y gracias por estar aquí y ser parte de Acrópolis Capacitaciones. Gracias también a todos los participantes por venir acá y presenciar esto. Por favor, como siempre, estén pendientes de las redes sociales. Siempre tenemos webinars, siempre tenemos conversatorios, siempre tenemos nuevo material educativo para todos ustedes. Así que sin más que decir, nos despedimos. Hasta luego y pasen buenas noches. Hasta luego. Chao, que estén bien. Nos vemos.